¿Qué sucede cuando una persona está casada con alguien que no practica la fe, que no se opone a la fe del esposo o de la esposa, pero él o ella no practican la fe? Esta pregunta no me la hicieron a mí directamente, sino que la hicieron en el blog en inglés que yo más de una vez he comentado, que se llama Mama Needs Coffee, ¿no? O sea, mamá necesita café. Y la autora es una mamá de una madre joven de 3 niñitos, 4, 2 y medio y menos de un año. Y es una mamá que se queda en casa, ¿no? Y tiene, para mí, uno de los blogs más entretenidos, mejor escritos en inglés y más profundos. Ella decidió escribir varios posts, si quieren, como capítulos, sobre lo que enseña la Iglesia respecto a la regulación de la natalidad, en un lenguaje extremadamente sencillo, como digo siempre, en inglés. Muchas preguntas vinieron de mujeres que decían: Jenny, esta idea nos parece excelente, esto es bellísimo, es muy bueno lo que enseña la Iglesia, qué edificante y qué reconfortante es respecto de lo que implica para la dignidad de la mujer, etc. Pero ¿qué cosa pasa cuando tienes a alguien que no comparte tus creencias? O en algunos casos alguien que simplemente no practica. Entonces, Jenny recibió, viendo que en el blog le habían posteado tantas preguntas, recibió una colaboración de una mujer casada que se encuentra en esta situación y que escribió con el seudónimo de Sara, ¿no? Y quiero compartir las reflexiones que esta señora casada con un esposo que es no practicante relata cómo llegó a esta situación y cuál es la situación que vive ahora. Ella comienza contando que hace poco estaba con su hijo de 4 años y, ojo, no estoy aquí hablando de Jenny, la autora del blog, cuyo esposo no solamente es católico, sino durante mucho tiempo fue editor de Catholic News Agency, de la agencia, o sea, trabajaba conmigo, sino de esta amiga que no ha querido firmar con su nombre, sino con un seudónimo. Y cuenta que ella estaba con su hijo de 4 años tratando de explicarle qué cosa era la hostia, qué cosa era la consagración y Jesús consagrado. Y cuando estaba explicándole, en el momento de la misa donde eso sucede, el hijo le dijo: pero esas cosas es solamente para mujeres, le dijo, es para niñas, ¿no? Y la esposa casi le vino un ataque cardíaco. ¿Por qué? Porque ella sabe a qué se estaba refiriendo el hijo. Ella tiene 2 hijas más que son mayorcitas, que ya han hecho la primera comunión, y como el papá es no creyente o no practicante, las acompaña a misa, las lleva a misa puntualmente, incluso cuando ella ha estado enferma lleva a los hijos a misa, pero obviamente no comulga. Entonces resulta que los únicos que se levantan a comulgar son las mujeres de la casa. Y ella comienza a hacer la reflexión: mira, yo viví una situación similar con mi papá. Mi papá es un hombre buenísimo, ejemplar, pero también es un hombre que no practicaba su fe. Y era lo único en lo que se diferenciaba de mi mamá. Y como yo siempre he visto un excelente ejemplo de amor en mi papá, un excelente ejemplo de paternidad en mi papá, decidí que, a pesar de ser una católica practicante y convencida, no iba a descartar personas como mi papá, es decir, buenos hombres,
o buenas mujeres en el caso de un hombre, digamos, que no sean practicantes. No sé si hice bien, pero el hecho es que hablé con él, cuando nos conocimos, comenzamos a salir, le expliqué que era católica, él me dijo que él había sido criado católico y que en consecuencia entendía lo que eso significaba. No presionar y no solicitar sexo fuera antes del matrimonio, ¿no? Como dicen en ese magnífico, en esa magnífica puesta en escena en Guatemala, que espero que podamos ver en la Jornada Mundial de las Familias en Filadelfia, ni AM ni FM, ¿no? Ni antes del matrimonio ni fuera del matrimonio. Entonces, luego ella le explicó las enseñanzas de la iglesia respecto de la regulación de la natalidad natural dentro del matrimonio. El esposo estuvo totalmente de acuerdo, quería que los hijos fueran bautizados, por supuesto, les parecía buenísimo. Ir a misa, no solamente te dejo, te acompaño, ¿no? Entonces, todo parecía muy bien, pero el hecho real es que llegan momentos clave como este en el que se explica la comunión, y la ausencia de un papá que no comulga crea este problema en el niño. Y Sara entra a explicar algo profundamente más doloroso. Ella dice, en el fondo no sé en qué cree, no sé qué no cree. Y parte de eso es que nosotros podemos conversar de todo, nos llevamos excelentemente bien, es un buen padre, es trabajador, es afectuoso, es confiable, es sensato, pero respecto de Dios no sé qué piensa, y no sé qué piensa porque tengo miedo de descubrir qué es lo que puede pensar. Entonces no sé si él es un católico no practicante, no sé si dejó de ser católico, no sé si es ateo, no sé si no cree en Dios, no sé. Y vivo con esa angustia constantemente. Y lo que hago es rezar profundamente por él, número uno. Número dos, tratar de ser el mejor ejemplo posible de lo que significa la caridad y el amor cristianos para que se sienta movido por el ejemplo para comenzar a vivir la fe católica o aceptarla en su vida. Y en tercer lugar, estar atentos al daño que ese aspecto específico, porque en todo es un excelente ejemplo, pasa el tiempo con sus hijos, le enseña a jugar cosas de varón al varoncito, es infinitamente delicado y cuidadoso con las mujercitas, es un excelente padre. Pero el hijo varón no lo ve comulgar y eso crea un problema de catequesis en el hogar que ella tiene que enfrentar. Yo sé que muchos católicos y católicas viven en esta situación o están en la posibilidad de vivir en esta situación, porque si no están casados ya, están de novios o de novias con personas así. Y yo creo que el ejemplo de Sara, cuyo nombre no sabemos, pero le agradezco mucho a Jenny y a Mama Needs Coffee por su blog al compartir esta experiencia. Conozco muchos de estos casos y yo tengo dos recomendaciones. Para aquellos o aquellas que ya están en esta situación y ya están casados, entonces creo que la alternativa de Sara es la mejor. Rezar profundamente por la conversión, dar ejemplo y esperar, tener esperanza de verdad de que la persona se convierta. No resignarse a que él no va a cambiar. No, jamás resignarse a eso. Y finalmente, ser consciente de las consecuencias que se puede tener en los hijos y tener la atención de reparar las cosas que pueden resultar un ejemplo no ideal, no bueno para los niños. Pero para los que todavía no se han casado, yo sinceramente les diría que van a resolver muchísimos problemas si es que, por más enamorados o enamoradas que estén, pongan como condición la fe católica de la otra persona o la seria consideración de la fe católica. Y
especialmente las mujeres, tengan en cuenta que muchas veces los hombres son capaces de decir que sí, con tal de casarse. Pero conozco muchísimos casos, y uno de ellos es uno de mis grandes amigos en EWTN, que es un católico a carta cabal, pero que no lo era cuando conoció a quien hoy en día es su esposa. Y quien hoy en día es su esposa le dijo, oye, cuando él la vio y quedó, digamos, fulminado y personalmente interesado en ella, cuando la vio, ella le dijo, oye, pero tú eres católico porque yo no voy a enamorarme ni me voy a casar con alguien que no lo sea. Y ese punto de partida radical hizo que él, que dijo, bueno, esta mujer vale una misa, como diría Luis XIV, el Rey Sol, ¿no? París bien vale una misa. Dijo, muy bien, yo sí soy católico, y primero se la hizo de católico y después terminó siendo católico porque la esposa fue absolutamente consistente en exigirle que fuera un hombre de fe, en ir a una parroquia, en hablar con un sacerdote, en buscar consejería espiritual, etc. En consecuencia, creo que el caso de Sara, como sea que se llame, es un testimonio que vale mucho, tanto para quienes ya viven en esa situación, como para quienes pueden hacer algo todavía para ahorrársela. Que tengas un buen día.